Cuando creamos una variable simple, por ejemplo, le tenemos que dar un nombre, su identificador. En este caso yo le daré como identificador número. Digo qué es lo que quiero guardar ahí, números de tipo entero. En la memoria, esto se representaría de esta forma: la variable número, y en esta celda de memoria lo que voy a guardar que son enteros. Por ejemplo, si yo quiero guardar el número 21, entonces este 21 se guardaría en esta posición, en esta celda de memoria. En el caso de una matriz, la matriz también es una variable. Le damos el nombre de esa variable, su identificador, y en este caso le llamaré números. ¿Qué es lo que voy a guardar ahí? Números enteros. Como se trata de una matriz, le debo de indicar por medio de corchete que abro, coma, corchete que cierro. De esta forma estoy indicando que se trata de una matriz de 2 dimensiones. Después le voy a decir cuál es el tamaño de esa matriz, su dimensión. Solicito en memoria la palabra reservada new. Se trata de una matriz de enteros y le digo que será una matriz que tenga 3 filas y 2 renglones. ¿Cómo se representa esa matriz en memoria? Para la fila número 1 se representa por medio de su índice, el índice 0. Para la fila número 2 su índice es el 1. Para la fila número 3 su índice es el 2. En cada fila hay 2 columnas. La primera columna se representa con su índice el 0. La segunda columna con su índice el 1. En el caso de la fila número 2, sus 2 respectivas columnas. En el caso de la fila número 3, sus 2 respectivas columnas. Supongamos que quiero guardar un número en el arreglo números. Debo de indicar en qué posición. Por ejemplo, en la fila del índice 1 y en la columna del índice 0. Allí voy a guardar el número 34. Me voy a la fila número 1 en su columna número 0, o sea, aquí, y aquí estoy guardando el 34. Otra forma desde el teclado de poder guardar información en esa matriz: leo desde el teclado, convierto a entero, y eso que lee en el teclado lo guardaría en el arreglo matriz números, en la fila del índice 0 y en la columna del índice 1, o sea, aquí. Si del teclado leí el número 15, lo guardaré aquí. Quisiera mostrar un número que fue guardado en un arreglo por medio de la instrucción de consola. Simplemente diría el nombre del arreglo y su fila y su columna. De forma gráfica, esa matriz la podríamos representar por medio de una tabla, de forma tabular, donde podemos observar sus 3 filas con sus respectivos índices, sus 2 columnas con sus respectivos índices, y en este caso este 34 que se ha guardado en la fila del índice 1 y en la columna del índice 0. Es común, para sacarle más provecho a la automatización de la manipulación de datos, que las matrices se trabajan muy asociados con ciclos anidados, de tal manera que tenemos un primer ciclo que controlaría el movimiento de la fila, es decir, cada vez que fila cambie,
en este caso va a ir cambiando. Entonces empezaría la fila número 0, el segundo ciclo va a ir cambiando de columna en columna. Cuando termine la primera fila, nuevamente este ciclo se regresa, avanzaría en 1, comenzaría nuevamente la fila, la primera y la segunda, y terminaría la fila número 1. Nuevamente se regresaría para la tercera fila, comenzaría nuevamente la columna 1, o sea del índice 0, y la columna 2 del índice 1. Y de esta manera, con estos dos ciclos, podemos, en este caso, leer números y guardarlos de manera ordenada. Primero aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí y finalmente aquí. De igual forma, si quisiéramos meter la información, supongamos que metí estos números y ahora quisiera presentarla, pues nuevamente utilizo los ciclos anidados, los presento en pantalla y este sería el resultado. Guardemos caracteres en una matriz. Nuevamente, ¿cuál es el nombre que le daremos a esa variable? Letras, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiero guardar aquí? Caracteres. Y se va a tratar de una matriz de 2 dimensiones. ¿Cuál es la dimensión de esa matriz? Supongamos 2 filas y 3 columnas. ¿Cómo se representaría en memoria? La matriz letras, su primera fila representada con el índice 0, su segunda fila representada con el índice 1, y en cada fila su columna 0, su columna 1 y su columna 2. Lo mismo para la segunda fila. Supongamos que queremos guardar un carácter en esa matriz. Tengo que indicar su posición en la fila del índice 1 y en la columna del índice 2, que es lo que voy a guardar. Por ejemplo, un carácter, el carácter W. Entonces en la memoria estaríamos guardando aquí en la fila del índice 1, columna 2 del índice 2, el carácter W.